Y ese algo es la sabiduría que solo puede provenir de Dios. Te prometo que si decides abrir tu corazón y tu mente, esta sabiduría cambiará todo. Transformará no solo tus decisiones, sino también tu forma de ver el mundo. No estamos hablando de un simple consejo o una solución temporal. Estamos hablando de una transformación completa que te dará paz, dirección y una nueva perspectiva sobre la vida. Es importante que entendamos algo desde el principio: hay una gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La primera, la humana, es limitada, finita, y muchas veces está condicionada por nuestras emociones, nuestros prejuicios y nuestros deseos egoístas. Por otro lado, la sabiduría divina es perfecta, eterna, y proviene directamente de Dios, quien conoce el principio y el fin de todas las cosas. Imagínate por un momento que el conocimiento humano es como una pequeña linterna en medio de una noche oscura. Sí, ilumina un pequeño espacio a tu alrededor, te permite ver algunos detalles, pero esa luz es frágil. Sus baterías tarde o temprano se agotan. Y si intentas ver más allá de esa luz, todo se vuelve incierto. Esa es la sabiduría humana, útil en algunas situaciones, pero completamente insuficiente para guiarte en las decisiones más importantes de la vida. Santiago 1:5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Este versículo es clave porque nos recuerda algo fundamental: Dios está dispuesto a darnos su sabiduría, pero necesitamos pedirla con humildad. Ahora bien, seguramente te preguntarás, ¿por qué debemos depender de la sabiduría divina y no solo de nuestra inteligencia y experiencias? La respuesta es simple. Nosotros, los seres humanos, estamos llenos de limitaciones. Tomamos decisiones basadas en emociones que muchas veces nos traicionan. Nos dejamos llevar por nuestros miedos, deseos o inseguridades. Incluso el conocimiento que adquirimos a lo largo de los años puede ser imperfecto. A veces creemos que estamos tomando una buena decisión, solo para descubrir que está llena de errores. Pero la sabiduría de Dios nunca se equivoca. Es pura, perfecta y está disponible para todos aquellos que la busquen. No se desvanece con el tiempo, no cambia dependiendo de las circunstancias. La sabiduría de Dios es constante, siempre correcta y siempre justa. Y esa es la gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Mientras que la primera está llena de errores, la segunda es perfecta. Mientras que la sabiduría humana es limitada y se agota, la sabiduría divina es infinita y siempre está disponible para aquellos que la buscan. Entonces, si estás enfrentando decisiones difíciles en tu vida, si sientes que no sabes qué camino tomar, te invito a hacer lo que Santiago 1:5 nos enseña: pide la sabiduría de Dios. Él te la dará generosamente, sin reproche. Y verás cómo tu vida cambia cuando ya no te apoyas en tu propio entendimiento, sino en la perfecta sabiduría que solo puede venir de lo alto. Entonces, ¿de dónde proviene esta sabiduría divina de la que estamos hablando? ¿Cómo podemos acceder a algo tan inmenso y perfecto? La respuesta está en la fuente misma de toda sabiduría, Dios. La sabiduría divina no proviene de los libros o de la experiencia humana. No puedes obtenerla simplemente estudiando o trabajando duro. Proviene de una fuente más elevada, más pura, más infinita. Proviene de Dios mismo. Dios es la fuente de toda sabiduría. Él es el creador del universo, el que ha puesto en marcha todo lo que vemos y todo lo que no podemos ver. Y en su infinita bondad, nos ofrece su sabiduría para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad y propósito. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta es una verdad que debemos abrazar con todo nuestro corazón. Dios nos ofrece esa sabiduría, pero debemos estar dispuestos a buscarla. Imagina por un momento una fuente de agua pura, cristalina, que fluye incesantemente. No importa cuánto te acerques a beber, siempre habrá más agua disponible, siempre estará fresca y pura. Así es la sabiduría de Dios, inagotable, siempre accesible para quienes la buscan con sinceridad. Dios nunca retiene su sabiduría para sí mismo, Él quiere compartirla con nosotros.
Pero hay algo importante, debemos acercarnos a Él con humildad, reconociendo que, por nosotros mismos, no podemos obtener esta sabiduría. Además de la oración y la meditación en la palabra, está la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro guía. Él es quien nos revela las profundidades de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:10 dice, Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aun las profundidades de Dios. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos da el discernimiento necesario para aplicar la sabiduría divina en nuestras vidas. Cuando nos detenemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, Él nos lleva hacia la verdad, nos muestra qué decisiones tomar, nos revela los misterios de la voluntad de Dios. Si quieres recibir esta sabiduría, busca a Dios en oración, sumérgete en su palabra y permite que el Espíritu Santo guíe cada uno de tus pasos. Dios no retiene. Hasta ahora, hemos hablado de la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina y de dónde proviene esta sabiduría. Pero ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Qué pasos prácticos debemos seguir para recibir la sabiduría de Dios y aplicarla en nuestras vidas? La oración es el puente que nos conecta directamente con Dios. Cuando oramos, no solo hablamos con nuestro Creador, sino que también reconocemos nuestra dependencia total de Él. Orar por sabiduría es el primer paso esencial en este proceso. Al pedir sabiduría, estamos reconociendo que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos la dirección. El segundo paso crucial para obtener la sabiduría divina es meditar en la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que Dios nos ha dado para guiarnos en la vida. Contiene principios eternos y verdades profundas que nos enseñan cómo vivir de manera justa, sabia y conforme a la voluntad de Dios. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, estamos bebiendo de la fuente de la sabiduría divina. El tercer paso es la comunión constante con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consejero. Él nos da discernimiento para entender las cosas de Dios y para tomar decisiones sabias. No se trata solo de leer la palabra de Dios, sino de permitir que el Espíritu Santo nos revele su significado profundo y nos dé la sabiduría para aplicarla en nuestra vida. Una de las mayores bendiciones de recibir la sabiduría divina es que no se trata de un concepto abstracto o lejano. La sabiduría de Dios tiene un impacto real y tangible en nuestra vida diaria. No es solo un conocimiento elevado para tiempos de crisis, sino una guía práctica que puede transformar cada decisión, cada relación y cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Quizás una de las áreas donde más se refleja la sabiduría divina es en la toma de decisiones. A menudo nos encontramos frente a situaciones donde no sabemos qué hacer, o donde las decisiones que tomamos por impulso o emociones nos llevan por caminos errados. Sin embargo, cuando buscamos la sabiduría de Dios, nuestras decisiones se vuelven más claras, prudentes y alineadas con su voluntad. Proverbios 3, 5-6 nos da una instrucción clara: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que, en lugar de confiar únicamente en nuestra capacidad para decidir, debemos apoyarnos en Dios y buscar su dirección. La sabiduría de Dios nos permite tomar decisiones con calma y discernimiento, evitando las trampas del orgullo, la impulsividad y el egoísmo. Nos guía para elegir el camino que lleva a la paz, a la justicia y al bienestar tanto nuestro como de quienes nos rodean. Cuando confiamos en la sabiduría divina, podemos avanzar con la seguridad de que estamos tomando decisiones que honran a Dios y que tendrán resultados positivos, incluso si no los vemos de inmediato. Otro de los grandes beneficios de la sabiduría divina es su impacto en nuestras relaciones personales. Las relaciones humanas son complejas, y a menudo los conflictos surgen por malentendidos, diferencias de opinión o egoísmo. Pero cuando permitimos que la sabiduría de Dios guíe nuestras interacciones con los demás, nuestras relaciones se transforman. La sabiduría de Dios es como una luz en medio de la oscuridad. Si confiamos solo en nuestras propias fuerzas, es como caminar con una linterna que apenas ilumina lo que tenemos frente a nosotros.
Pero cuando confiamos en la sabiduría divina, es como si el sol iluminara todo el horizonte, mostrando claramente el camino a seguir. Si anhelas paz, claridad y una vida plena, busca la sabiduría de Dios. Deja que su luz ilumine cada rincón de tu vida, tus decisiones, tus relaciones y tus sueños. Dios está dispuesto a guiarte, pero debes confiar en Él y seguir su sabiduría con todo tu corazón. A pesar de lo deseable que es recibir la sabiduría de Dios, no siempre es fácil acceder a ella. Muchas veces, enfrentamos obstáculos internos y externos que nos impiden buscar y recibir esa guía divina que tanto necesitamos. Identificar estos obstáculos es crucial para poder superarlos y permitir que la sabiduría de Dios fluya libremente en nuestra vida. Veamos algunos de los principales obstáculos que nos impiden recibir la sabiduría de Dios y cómo podemos superarlos. Uno de los mayores obstáculos para recibir la sabiduría de Dios es el orgullo. El orgullo nos lleva a creer que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta, que no necesitamos la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Nos hace pensar que sabemos lo suficiente o que nuestra experiencia es suficiente para tomar las decisiones correctas. Este tipo de pensamiento nos desconecta de la fuente de toda sabiduría, que es Dios. Otro obstáculo importante es la falta de fe. Cuando dudamos de que Dios pueda o quiera darnos sabiduría, nos cerramos a la posibilidad de recibirla. La falta de fe crea una barrera entre nosotros y Dios, y nos deja vulnerables a la confusión y a la inestabilidad. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Entre el trabajo, las responsabilidades, las redes sociales y las preocupaciones diarias, es fácil perder de vista lo que realmente importa. A menudo, estamos tan ocupados con nuestras propias vidas que no dedicamos tiempo a buscar la sabiduría de Dios. Estas distracciones pueden apagar la voz de Dios en nuestra vida y hacernos perder la dirección. La sabiduría de Dios no solo afecta nuestras decisiones y acciones, sino que también transforma nuestro carácter. Cuando recibimos y aplicamos la sabiduría divina en nuestras vidas, comenzamos a ver cambios profundos en cómo pensamos, cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos los desafíos. Los frutos de la sabiduría de Dios son evidentes y tangibles, y nos hacen más parecidos a Cristo en todo lo que hacemos. Uno de los mayores signos de que estamos viviendo bajo la sabiduría divina es que comenzamos a reflejar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Gálatas 5, 22-23, Pablo nos da una lista clara de estos frutos, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no son solo actitudes, sino transformaciones profundas que ocurren en nuestro corazón cuando permitimos que la sabiduría de Dios guíe nuestras decisiones y pensamientos. El amor, por ejemplo, comienza a fluir naturalmente en nuestras interacciones con los demás. Nos volvemos más comprensivos, más dispuestos a perdonar y a poner a los demás por delante de nosotros mismos. La paz nos llena incluso en medio de situaciones difíciles, porque sabemos que estamos en el camino correcto, guiados por Dios. La paciencia, la bondad y la mansedumbre se convierten en respuestas naturales ante las dificultades. Estos frutos son la evidencia de que la sabiduría de Dios está trabajando en nuestro interior, moldeando nuestro carácter y haciéndonos más parecidos a Cristo. La sabiduría de Dios es como una semilla plantada en tierra fértil. A medida que la cultivamos a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, comenzamos a ver cómo da fruto en cada aspecto de nuestra vida: amor, paciencia, misericordia y dominio propio. Si anhelas ver una transformación profunda en tu carácter, busca la sabiduría de Dios. A través de ella, no solo verás cambios en tus decisiones, sino también en quién eres y cómo tratas a los demás. Permite que Dios moldee tu corazón y te haga más parecido a Cristo en cada área de tu vida. La sabiduría de Dios no es un concepto nuevo. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de hombres y mujeres que, al buscar y recibir la sabiduría divina, fueron capaces de enfrentar desafíos enormes, tomar decisiones cruciales y cambiar sus destinos y los de quienes los rodeaban. Estos ejemplos no solo son lecciones para sus tiempos, sino que siguen siendo fuentes de inspiración y guía para nosotros hoy.
Cuando pensamos en la sabiduría en la Biblia, el rey Salomón es uno de los primeros nombres que nos viene a la mente. La historia de cómo Salomón recibió su sabiduría es una de las más impactantes del Antiguo Testamento. En un Reyes 3:9, Salomón tuvo la oportunidad de pedirle a Dios cualquier cosa, riquezas, poder o una vida larga. Pero en lugar de eso, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios, complacido por la humildad de su pedido, no solo le dio la sabiduría que pidió, sino también riquezas y honor como nunca antes se habían visto en Israel. Salomón usó esa sabiduría para resolver conflictos difíciles, como en el famoso juicio entre las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Salomón, guiado por la sabiduría divina, propuso dividir al bebé en dos, revelando así quién era la verdadera madre por su reacción llena de amor. Este ejemplo nos muestra que la sabiduría de Dios es más valiosa que cualquier otra cosa que podamos buscar. Al igual que Salomón, cuando priorizamos la sabiduría divina sobre todo lo demás, recibimos mucho más de lo que imaginamos. La sabiduría nos permite tomar decisiones justas y rectas, y Dios nos bendice con otras cosas que nunca buscamos directamente. Jesús es el máximo ejemplo de la sabiduría de Dios en acción. No solo enseñaba con sabiduría divina, sino que él mismo era la encarnación de esa sabiduría. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró cómo aplicar la sabiduría de Dios en todas las áreas de la vida. Enseñó sobre el amor, el perdón, la justicia y el reino de Dios de una manera que nadie antes había hecho. Los ejemplos bíblicos de sabiduría son como faros en medio de la oscuridad. Nos guían, nos enseñan y nos muestran el camino hacia una vida llena de propósito y significado, al confiar en la sabiduría de Dios. Así como Salomón y Jesús vivieron bajo la sabiduría de Dios, nosotros también podemos buscar esa sabiduría hoy. No es un regalo reservado solo para unos pocos, sino que está disponible para todos los que la buscan con sinceridad. Es fácil hablar de sabiduría cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando enfrentamos crisis? ¿Qué hacemos cuando parece que todo se desmorona a nuestro alrededor? Es en esos momentos difíciles cuando más necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, con todas sus limitaciones, suele fallar en tiempos de adversidad. Sin embargo, la sabiduría divina permanece inmutable y firme, ofreciéndonos paz y dirección cuando más la necesitamos. Todos enfrentamos momentos de crisis. Puede ser una pérdida de trabajo, problemas financieros, una crisis familiar o una enfermedad inesperada. En estos momentos de incertidumbre, nuestra primera reacción puede ser la desesperación o el miedo. Sin embargo, cuando confiamos en la sabiduría de Dios, encontramos una base sólida en medio de la tormenta. La sabiduría divina nos ayuda a ver más allá de las circunstancias actuales. Nos da la perspectiva eterna de que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece ir mal. Nos ayuda a tomar decisiones con calma y a no dejarnos llevar por la ansiedad. Santiago 1, 2-5 nos recuerda que las pruebas pueden ser oportunidades para crecer en sabiduría. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios usa las pruebas para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera. En medio de la adversidad, la sabiduría divina nos muestra el camino, nos da paciencia y nos ayuda a confiar en su plan perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Pensemos en esto, una persona que ha perdido su empleo en tiempos difíciles. La primera reacción podría ser de pánico, pero al buscar la sabiduría de Dios, esa persona recibe paz y claridad sobre el siguiente paso. Tal vez Dios le muestra que es momento de explorar una nueva carrera, o tal vez le guía hacia la paciencia, sabiendo que algo mejor está por venir. La sabiduría de Dios no siempre significa una solución inmediata, pero siempre proporciona paz y dirección, lo que nos ayuda a enfrentar las dificultades con confianza. En tiempos de crisis, la sabiduría de Dios es como una brújula en medio de una tormenta. Cuando todo parece incierto y fuera de control,
La sabiduría divina nos muestra el camino a seguir, guiándonos hacia un puerto seguro. Si te encuentras en medio de una crisis, te invito a buscar la sabiduría de Dios. No te apoyes en tu propio entendimiento ni dejes que el miedo dicte tus decisiones. Dios está contigo, y su sabiduría te guiará a través de cualquier dificultad. La sabiduría de Dios no es algo que se obtiene una vez y ya está. Es un camino de crecimiento continuo, una transformación diaria que nos lleva más cerca de su corazón y su propósito para nuestras vidas. Cada día presenta nuevas oportunidades para aprender, crecer y alinearnos con su voluntad. Al abrir nuestros corazones y mentes a la sabiduría divina, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva más clara y llena de esperanza. En Mateo 7:7, se nos recuerda, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Este versículo nos asegura que la sabiduría de Dios está al alcance de todos, pero debemos estar dispuestos a buscarla sinceramente. La sabiduría no es un premio, sino un regalo que se nos ofrece a aquellos que estamos dispuestos a pedirlo. Imagina tu vida como una vasija vacía. A medida que permites que la sabiduría de Dios te llene, no solo te transformas a ti mismo, sino que también te conviertes en una fuente de bendición para los demás. Con cada nueva verdad que asimilas, tu capacidad para tomar decisiones se vuelve más clara. La paz que una vez parecía esquiva se convierte en tu compañera constante y tu propósito se hace más definido, guiándote en cada paso del camino. Así, al llenar tu vasija, no solo experimentas un cambio personal, sino que también te conviertes en un faro de luz y amor para quienes te rodean. Hoy, te invito a dar el primer paso en este viaje de transformación. Dedica un tiempo cada día para buscar a Dios en oración, sumérgete en su palabra y permite que su sabiduría guíe cada decisión, cada palabra y cada acción. No subestimes el poder de este compromiso diario. Cada vez que eliges actuar con sabiduría divina, tu vida comienza a cambiar de maneras que nunca imaginaste. Te animo a que no lo postergues. El momento de actuar es ahora. Para concluir, quiero invitarte a cerrar los ojos y unirte a mí en una oración. Señor Dios, te agradezco por la sabiduría que ofreces generosamente a quienes te buscan. Te pido que derrames tu sabiduría sobre cada persona que está leyendo esto. Que ellos encuentren paz en sus corazones, claridad en sus mentes y un propósito renovado en sus vidas. Guíalos en su búsqueda de tu verdad y ayúdalos a vivir cada día con un sentido de dirección y amor. Amén.